Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches ya. Bueno, yo soy Patricio Tate, soy junto con Alejandra el coordinador del grupo de estudios de enfermedades autoinflamatorias. Y bueno, nos han invitado a presentar un caso clínico sobre enfermedades autoinflamatorias, claramente. Y bueno, acá hemos convocado a la doctora Marcela Álvarez, médica pediatra reumatóloga del Hospital Gutiérrez, que preparó un interesante caso para contarles. Y bueno, quería agradecer a la sociedad, agradecer a los chicos que estuvieron coordinando, de GESAR, a Anastasia, a Rodolfo, a María, que bueno, que nos han dado este espacio para poder presentar un caso. Así que bueno, nada, Marce, no sé si querés empezar. Sí. Bueno, voy a hablar más que nada de un caso clínico de una paciente que se presentó en nuestro hospital. Ella, bueno, es una nena de 16 años que es derivada a los 10 años a nuestro servicio. Ella ya viene con diagnóstico de artritis idiopática juvenil poliarticular y hacía más de un año ya recibía corticoides y metotrexate como agente inmunosupresor. Como antecedentes de relevancia, presentaba a los 15 días de vida, había sido internada por una diarrea crónica, a los 2 años es diagnosticada con hipotiroidismo, desde los 5 años la paciente refería y la familia que presentaba artralgias, en algunos momentos tumefacción articular, con dolor, con impotencia funcional, siempre tuvo un retraso de crecimiento, con percentilos por debajo de 3, para la talla, y tenía un retraso del neuromadurativo. Cuando hacemos el familigrama, la nena es huérfana, había perdido a sus 2 padres, el padre falleció por lupus en el 2009, y la madre en el 2014 fallece por cáncer de mama. Pero cuando ampliamos un poco el familigrama, encontramos que presenta otros antecedentes familiares, presenta un tío muerto por ACV, otro tío con una encefalopatía no evolutiva, con retraso también neuromadurativo, y un paciente que muere en insuficiencia renal. Ella y la hermana quedan al cuidado de un tío, de los tíos, del tío materno. Ahí está. Cuando ingresa, nosotros lo que constatamos era una paciente febril, que tenía un compromiso poliarticular bastante crónico y avanzado, tenía poliartritis a nivel de carpos, manos, rodillas, tobillos y a nivel mediotarsiano, refería a una rigidez matinal de casi toda la mañana. Dentro de la clinimetría, como podemos observar, tenía una importante impotencia funcional y una capacidad funcional disminuida, con un CHAC alto, con un HADAS, que es un score de actividad en pediatría para artritis idiopática juvenil, que es elevado y también con bastante daño. En el laboratorio traía reactantes de fase aguda elevados, tenía anemia también, tenía un factor reumatoideo positivo, FAM positivo, y tenía una importante osteopenia ya que hablaba de trastornos crónicos, ¿no? Cuando uno hace un screening sistémico, encontramos que tiene normal, un ecocardio normal, también tiene un funcional respiratorio y tomografías normales. Esta es la paciente, como vemos, tiene compromiso articular marcado, tenía compromiso de ambos carpos, con tumefacción articular bilateral, tiene también artritis metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y distales, con los dedos en cuello en cisne y con subluxación de ambos carpos. Esta es la radiografía en donde se observa bastante daño, con una osteopenia generalizada. Los carpos los vemos muy pinzados, con disminución de la luz intracarpiana y radiocarpiana, y también del resto de las articulaciones, con trastornos de alineación y subluxación.
A nivel de los pies también tiene artritis bilateral de ambos tobillos, tiene dolor en todas las cabezas de ambos metatarsianos, tiene la subluxación, una luz valgus bilateral, en las radiografías se observa la osteopenia generalizada también, un daño avanzado a nivel articular, y también estos trastornos de alineación. Lo que nos llamaba la atención al examen físico ya desde la primera consulta, que la paciente tenía ciertas alteraciones, ciertas dismorfias, tenía hendiduras palpebrales cortas con ptosis palpebral, tenía un hipertelorismo mamario, un cuello corto y ancho, y este lóbulo que se ve acá bilobulado. Tiene una frente plana, con unas cejas gruesas, como se puede ver, con un puente nasal, con una base ancha, también los labios gruesos y una implantación baja del pelo. Nosotros entonces hicimos consultas con el servicio de genética, ellos hacen un cariotipo que es normal, y un MLPA que es subtelomérico que también fue normal. Como el compromiso articular era lo que más definía la clínica de la paciente, y realmente era lo que le causaba más dolor y más disfunción a nivel de su capacidad disfuncional, que estaba totalmente disminuida y afectada, nosotros lo que hicimos fue iniciar con un anti-TNF, que fue Etanercept, y ella, igual cuando comienza su seguimiento, encontramos que ella refería a aftas orales recurrentes. Inicialmente se pensó que podían ser relacionadas al metotrexate, porque las relacionaba posterior a su ingesta. Después se ve que en su evolución se comportan totalmente diferentes, son recurrentes y duran alrededor de una semana. En general no dejaban cicatriz. Tiene una internación por una gastroenteritis que es muy profusa, muy importante, lleva a vómitos y diarrea, deshidratación, incluso requiere internación con expansión, con mucho dolor abdominal, eso duró 4 días, y la paciente también continúa con algunos cuadros de dolor abdominal esporádicos y estas aftas orales recurrentes. La realidad es que tenemos un seguimiento muy irregular de ella, con una muy mala adherencia, nunca tuvo compromiso ocular, se pensó en enfermedad de Behçet a temprana edad, no ha tenido otras características, y el HLA-B51 fue negativo, y tampoco desarrolló otras manifestaciones similares. El Etanercept lo utilizaba en forma muy irregular, dada la situación social, los tíos todavía no tenían la tutela, la tutoría legal, entonces era difícil el acceso al biológico, el mal medio, por lo tanto cuando lo recibía por donación, porque se lo conseguíamos por el hospital, ella veíamos que andaba mejor y mejoraban los reactantes y el estado general de ella, pero y se logró en algunos momentos suspender esteroides, pero cuando lo dejaba de utilizar volvía con mucha inflamación, más que nada de reactantes, con poliartritis, con las aftas y a veces algo de dolor abdominal. Siempre todo lo que es clinimetría continuó siempre con bastante alteración de la capacidad funcional y con actividad y daño en los otros scores. Nosotros siempre hacemos el screening anual del agente biológico, siempre pedimos la placa y la PPD en forma anual a nuestros pacientes, y en uno de esos screening lo que encontramos es una radiografía patológica, se observa a nivel del campo pulmonar izquierdo un infiltrado intersticial, que es el predominio basal, y también algo de compromiso intersticial a nivel del campo pulmonar derecho, y se pide un funcional respiratorio que en ese momento es normal, pero con una LSO que está disminuida. Entonces progresamos, le hicimos una tomografía, como se ve la tomografía está francamente afectada, ella sin síntomas respiratorios, nunca refirió a disnea, nunca refirió ni tos, ni cuadros febriles en ese momento, ni cuadros respiratorios a repetición tampoco tuvo. No teníamos un dato desde lo clínico que pueda justificar estas imágenes, ¿sí? Lo que se ve es un infiltrado en vidrio esmerilado, que es a predominio basal izquierdo, y también leve a nivel derecho, se observa un compromiso importante y también a nivel subpleural.
de todo lo que es el campo pulmonar izquierdo y muy leve de lo que sería el derecho. Y ya empieza desde cortes más superiores, lo que es el campo pulmonar izquierdo de compromiso intersticial y en vidrio esmerilado. Entonces nosotros nos volvemos a replantear el diagnóstico. En realidad estaba asumida como una poliartritis sindrómica, dentro de un síndrome genético que todavía no había podido ser caracterizado, dado que tenía este retraso madurativo y estas dismorfias, una poliartritis realmente severísima, con mucha inflamación y con mucho daño radiológico, y que eso era progresivo en el tiempo. Llamaba la atención que esté sin síntomas respiratorios, pero con una TAC muy comprometida, una tomografía muy comprometida. Entonces lo que pensamos, dado que esto en las placas anteriores no se había encontrado, es si era una intercurrencia infecciosa, lo que era el compromiso pulmonar, si era parte de este síndrome inflamatorio que todavía no podíamos clasificar, o si podía ser secundario al agente biológico que se estaba utilizando como una neumonía por hipersensibilidad o secundario al uso de biológicos. Bueno, como urgente nos pareció importante descartar las causas infecciosas, dada que la nena es inmunosuprimida. Se realizó un VAL, en donde en realidad todos los cultivos fueron negativos. El citológico llamó la atención porque tenía un aumento de la población linfocitaria, así que frente a estos hallazgos, y sin llegar a un diagnóstico, se hizo una biopsia de pulmón. En esta biopsia de pulmón lo que se observa es una neumonía intersticial linfoide, tiene un denso infiltrado inflamatorio linfocitario, no se observan granulomas, tiene CD3 positivos a nivel intersticial y CD20 positivo a nivel de folículos linfoides, y la relación CD4-CD8 es más predominio CD4. Se hicieron también serologías virales para Epstein-Barr y CMV, que fueron negativas, y PCRs de pulmón, y cultivos de pulmón y de la biopsia, que también fueron todos negativos. Entonces, frente a esta neumonía intersticial linfoide, y frente a que esto coincidió aparte en un estado de que la paciente estaba con un síndrome de hiperinflamación a nivel articular, reactantes, comenzó con algunos escapes de fiebre, agrega a la paciente úlceras genitales que nunca había tenido. Las úlceras genitales eran realmente profundas, eran muy dolorosas, que comprometían más que nada a nivel del labio superior, mayor y menor. Entonces volvemos a replantearnos siempre el diagnóstico de esta paciente. Como resumen, lo que tenemos es una poliartritis crónica con bastante daño radiológico, úlceras orales recurrentes y ahora se agregan genitales, tiene fenotipo con dismorfias, baja talla, discapacidad intelectual. Tenía autoinmunidad porque teníamos autoanticuerpos, FAM positivos, se repiten anti-CCP y son muy elevados, y fue factor reumatoide 2 positivo. Teníamos este hallazgo de esta neumonía intersticial linfoidea, teníamos como antecedentes que siempre los tuvimos en cuenta, que nos pareció que no era un dato menor de esta diarrea en el periodo neonatal, que fue una diarrea crónica y severa, que estuvo aproximadamente casi 2 meses en internación, y una historia familiar de autoinmunidad, ¿sí? El padre con lupus y antecedentes cardiovasculares y de cáncer. Entonces, lo que sí podíamos decir es que no era una enfermedad autoinmune pura, no estábamos en una IJ, ni tampoco en un BSET, porque excedía todas las manifestaciones como comenté, tampoco era una artropatía sindrómica pura. Entonces volvemos a hacer la consulta nuevamente con genética. En genética había quedado pendiente un estudio de microarray para que se evalúa más que nada en pacientes con características sindrómicas y de irregulación inmune. Entonces se habló en el servicio de medicina translacional de nuestro hospital y se pudo incorporar esta paciente. En realidad el motivo principal para realizar el microarray fue desde el punto de vista genético la presencia de características sindrómicas con este retraso madurativo que tiene, neuromadurativo, y la disregulación inmune que presentaba. Entonces se hizo el microarray como para que sepamos, es una técnica de hibridación genómica comparativa,
que lo que va a permitir identificar son desbalances genómicos, como microdeleciones o microduplicaciones, y a lo largo de todo el genoma se pueden encontrar variaciones en número de copias y con mayor sensibilidad que otros métodos convencionales. En general sí está indicado en pacientes con discapacidad intelectual, con autismo, con retraso del desarrollo y anomalías congénitas múltiples. Y tiene ciertas limitaciones porque no detecta ciertos reordenamientos o duplicaciones o de lesiones en mosaico menores del 30% o mutaciones puntuales. Cuando se realiza este estudio se observa principalmente que tenemos dos lesiones importantes, una como vemos es en el cromosoma 1, que son de lesiones que tienen 2.7 MB y 3.5 MB, que eso significa que son grandes, ¿sí? Son de lesiones grandes, más que nada la del cromosoma 6. Esta de lesión que se da en el cromosoma 1, vemos que se encuentran 4 genes distintos que están lesionados, y en el cromosoma 6 es mayor, lo que se encuentra es más amplio, ¿sí? La de lesión. Dentro de estos genes se encuentra un gen, ¿sí? Que es el TNFA-IP3, y este gen está muy vinculado con enfermedades autoinflamatorias y autoinmunes también, y este gen podría explicarnos quizás todas estas manifestaciones inflamatorias que presenta la paciente. Bueno, se evaluó en ClinVar en distintas bases de datos bibliográficos, y principalmente el cromosoma 1 está asociado a alteraciones neurológicas y retraso mental, y lo que es el cromosoma 6, como dijimos, está asociado esta lesión a lo que se llama haploinsuficiencia del gen TNFA-IP3, en donde hay una disminución de una proteína, la A20, y eso genera una haploinsuficiencia A20. Entonces la paciente tiene estas dos lesiones que justifican, por un lado, el retraso neuromadurativo que tiene, y por el otro lado, lo que sería la hiperinflamación y el estado autoinflamatorio que encontramos. Bueno, no sé si querían acá que hagamos algún corte o alguna pregunta. En resumen, tenemos entonces categorizado a esta paciente como una haploinsuficiencia 20, por esta lesión de cromosoma 6 que encontramos, y como datos clínicos o su expresión fenotípica es una poliartritis severa con secuelas funcionales. Ya cuando la vimos tenía ya 6 años de evolución, úlceras orales y genitales recurrentes, parecido a lo que vemos en un BSET, reactantes de fase aguda elevados. También encontramos autoinmunidad, ¿sí? Autoanticuerpos, el compromiso ya de un órgano como es el pulmón, y este retraso neuromadurativo y dismorfias. No Bueno, sé si Tati querés que... sí, eso. no, yo quiero, bueno, quiero invitar a todos a que pregunten. Yo no sé si las preguntas las vamos a hacer por el chat o la gente puede directamente preguntar con su voz, digamos. Solo por chat. Solo el chat, listo. Solo el chat, sí. Está bien. ¿Y yo puedo preguntar usando mi voz o tengo que usar el chat? Sí. No. Puedo usar solo el chat, bueno, ahí te escribo. Marce, Podés usar tu voz vos, Patricia. yo puedo, esta es una dictadura. Ahora, tiene dos mutaciones o Sí. variaciones genéticas en dos genes distintos. Creo que está bueno eso, Sí. aclararlo, porque hay algunas, o sea, ustedes piensan que hay algunas características fenotípicas que pueden ser, digamos, se le puede atribuir a distintos, digamos, estas mutaciones genéticas. Por ejemplo, la mutación en el gen para la proteína A20, eso serían las manifestaciones por ahí que pueden ser más inflamatorias, mientras que el resto de las mutaciones, digamos, las dismorfias faciales y el retraso madurativo, por ahí a otro, ¿no? Eso es lo que... Sí, así es, exacto. En Está bien, general, las entendí bien, haploinsuficiencias es un síndrome autoinflamatorio. Lo que se vio en algunos pacientes que tienen retraso neuromadurativo, que sería como el caso de esta paciente, y que hacen esta conjunción de un retraso neuromadurativo con dismorfias, que cuando uno corrió y vio este microarray, encontramos justamente, nos justifica este cromosoma 1 con esta lesión. Pero todo lo que es el síndrome inflamatorio, que nunca pudimos explicar o categorizar dentro de una enfermedad, ya sea o BSET, nos justifica este gen, el TNFA-IP3. Está bien.
y vos no sé si después vas a hablar del tema, pero también hay, digamos, por ejemplo, algunas de las manifestaciones, por ejemplo, la manifestación respiratoria, eso también está dentro o por ahí me estoy adelantando a lo que sigue. No, es una buena pregunta. En realidad hay 2 casos descritos con manifestación pulmonar. Esta proteína 20 también se ve en el pulmón, pero en realidad lo que da más es asma y está relacionado a fibrosis quística, no tanto a nivel intersticial o este compromiso a nivel linfocitario como tiene esta neumonía intersticial linfocitaria. Eso sería, te diría, una de las manifestaciones que poco engloban dentro de este síndrome, pero están descriptas, están descriptas. Está bien. Ahí tenemos algunas preguntas. Bueno, la primera es del doctor Guillermo Tate, que lo conozco un poco, y pregunta cuál fue la respuesta al anti-TNF y qué pasó con la clínica y la serología. Sí, mientras la paciente recibía, porque usaba 3 meses sí, 2 meses no, muy mala adherencia y acceso a la medicación, cuando lo recibía estaba bien, desde lo que es lo funcional, ella ya venía con mucho daño articular, pero todo lo que es inflamatorio articular mejoraba muchísimo, no tenía úlceras orales en ese tiempo, tampoco nada a nivel gastrointestinal, la verdad es que los reactantes bajaban y incluso hemos destetado 2 veces de corticoides. Es una paciente que utilizó por muchos años corticoides porque no encontrábamos el acceso a la medicación y la adherencia, pero cuando sí lo utilizaba en forma arreglada y en forma por varios meses, era cuando mejor estaba. Marce, vos vas a comentar el tratamiento. Acá hay una pregunta si hay un tratamiento específico para el síndrome hiperinflamatorio. No hay nada estandarizado, pero ahora si quieren cuento un poquitito, un poco más de la enfermedad. Dale, y seguimos con la pregunta. Dale, después seguimos con las preguntas. En realidad el motivo principal de la presentación es que vamos a describir una enfermedad autoinflamatoria que fue recientemente descrita, en realidad está descrita en el 2016, y a partir de ahí se encuentran casos a nivel familiar con esta patología. En realidad lo que nos vamos a enfocar un poco en los aspectos fenotípicos de presentación clínica, que ya vamos a ver que son bastante variados, por eso es importante el reconocimiento clínico del diagnóstico temprano, y es importante, ahora vamos a ver cuáles son los diagnósticos diferenciales y poder considerar esta enfermedad autoinflamatoria dentro del diagnóstico de enfermedades ya sean autoinflamatorias o autoinmunes. Y vamos a revisar un poco la patogenia, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico diferencial y el tratamiento. No se ha determinado aún la incidencia ni la prevalencia de este síndrome, por eso digo que tiene 4 años nada más de conocimiento de esta enfermedad. Hasta la fecha hay un poco menos de 100 familias descriptas en diversas partes del mundo, tampoco hay una etnia donde uno lo pueda relacionar. Sí hay más familias descriptas en Japón, no se sabe si es porque hay acceso más a lo que es la parte genética, y lo principal es que son enfermedades que simulan mucho a una enfermedad de Behçet. El inicio de los síntomas en general es en la infancia, entonces creo que esto es importante para los pediatras, pero también para los adultos cuando refieren que comienzan con síntomas desde temprana edad. Y vamos a ver que los fenotipos también son diferentes, y vamos a cabalgar entre la autoinflamación y la autoinmunidad. Con respecto a estos trastornos, es un trastorno que causa una enfermedad inflamatoria sistémica, y se debe a mutaciones o a deleciones en este gen TNFA-IP3, donde hay una pérdida de función, más que nada una proteína 20. Últimamente se están clasificando un poco más las enfermedades autoinflamatorias miradas desde la patogenia, miradas desde la vía inflamatoria que se utiliza, uno las puede agrupar mejor y quizás puede entender un poco mejor el tratamiento dirigido. Entonces hice este cuadro como para mostrarles, tenemos las inflamosomopatías, que son las que más conocemos todos, que involucran fiebre mediterránea familiar, deficiencia mevalanotoquinasa, etcétera, en donde la vía principal
y la citoquina principal es la interleuquina 1, después están las interferonopatías, en donde el interferón tipo 1 es el principal citoquina inflamatoria, por lo tanto el tratamiento va a ir dirigido a estas citoquinas, y las relopatías. Las relopatías es un grupo que se agrega en estos últimos años, en donde la vía de inflamación es el NF-kappa-beta. Y tenemos 3 patologías, en donde una es la haploinsuficiencia 20, que es la que tiene esta paciente. Y esta vía de inflamación, NF-kappa-beta, las citoquinas principales es la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF-alfa. Por eso esos serían los target terapéuticos principales. Este es como un modo de ejemplo, que me parece que es un modo que es básico, pero es importante porque uno como que entiende un poquito más de lo que estamos hablando. Nosotros sabemos que frente a una mutación genética o de lesión, eso va a generar una alteración en la proteína que codifique, ya sea en aumentar su función o disminuirla, y eso va a generar una respuesta que es una disregulación de la respuesta inflamatoria. Eso sería como las 3 bases de lo que serían las enfermedades autoinflamatorias. En cambio, si nosotros, en este caso, si uno lo compara, partiríamos del gen TNFAIP3, que este gen, que es mutado de lesionado, va a codificar lo que es la proteína A20, en este caso hay una pérdida de función de esta proteína y genera lo que se llama la haploinsuficiencia, y se gatilla de esa manera la vía inflamatoria, que es la NF-kappa-beta, que después aumentan las citoquinas inflamatorias y son las responsables de la clínica de la paciente. Esto me parece que está bueno, es a modo de resumen. Les voy a mostrar, en la primera parte, en la izquierda, nosotros vemos la forma normal, cómo actuaría la proteína A20, ¿sí? La proteína A20 lo que hace principalmente, las funciones tiene que ver con la degradación de proteínas y reparación del ADN. Existe una vía que es a través del receptor del TNF, que a través de ciertas proteínas que se encajan entre ellas, van a activar a otras proteínas y se va a armar todo lo que es una cascada con activación en NF-kappa-beta. Lo que hace esta proteína 20 va a frenar esta vía inflamatoria, y lo hace a través de la ubiquitinización. La ubiquitinización lo que hace es una modificación proteica, post-traducción, que va a regular la función y el destino de las proteínas a las cuales se adhieren. Existe un grupo de proteínas, las proteínas cuando cumplen ya su función van a ir y ser degradadas a nivel del proteosoma. Para eso son marcadas, ¿sí? Y en realidad la ubiquitinización es como una marcación de esta proteína. Lo que hace es marcarlas, en este caso lo que hace es cortar una de las uniones de ubiquitina, que es una proteína que tiene aminoácidos lineales, entonces la corta por un lado, le agrega ubiquitina, la ubiquitiniza y la desubiquitiniza por el otro, entonces marca esta proteína y lo que hace es mandarla a ser degradada por el proteosoma. Es una proteólisis, son proteínas que ya no requieren, pierden la función y no son necesarias. Entonces de esta manera corta esta vía inflamatoria. Por otro lado, la proteína A20 también inhibe otra vía inflamatoria, que es en el NLRP3 del inflamosoma. Entonces va a evitar que pase el prointerleuquina 1 beta, se active a interleuquina 1 beta. ¿Qué pasa en la haploinsuficiencia? Como esta proteína tiene pérdida de función, ¿sí? No funciona de la misma manera, en realidad no puede frenar la cascada, no produce la ubiquitinización, no produce la desubiquitinización, entonces estas proteínas siguen la vía inflamatoria, se fosforilizan, esas se activan, y así activan al NF-kappa-beta, que está citosólico, pasa a nivel intranuclear, y ahí lo que va a hacer es la transcripción, principalmente de genes proinflamatorios, como son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF. Por otro lado, también no tiene una actividad inhibitoria sobre el inflamosoma, por lo tanto estos pacientes van a también tener interleuquina 1 beta aumentada, ¿sí? Entonces la principal función de esta proteína es la regulación negativa de esta vía, que cuando está en haploinsuficiencia, o sea, cuando disminuye y hay pérdida de su función, esta vía se produce y genera una inflamación constante, y eso genera daño a nivel de los tejidos. Y es lo que vemos en los fenotipos clínicos de estos pacientes.
Esta sería la proteína 20, como vemos tienen diferentes dominios. En este estudio son 61 pacientes, ellos identificaron 24 variantes que son causantes de esta enfermedad. Esto lo que quiero mostrar es que hay tantas variantes que esto va a ser quizás el responsable de que dentro de una familia los pacientes tengan diferentes expresiones clínicas o hayan diferentes fenotipos entre estos pacientes, ¿sí? Vemos que muchas de las mutaciones se encuentran en este dominio, en este patrón dominio OTU, y que tiene que ver más con la desubiquitinización, y las que se encuentran a nivel del CNF tiene que ver con la ubiquitinización, o sea que va a tener esta doble función. Lo importante de esto es que tiene un patrón autosómico dominante y hay un bajo porcentaje que puede ser de novo. Entonces, ya dijimos que estas enfermedades se expresan, principalmente generan autoinflamación, pero también dan síntomas similares a una enfermedad de Behçet, ya sea por las úlceras o cuadros gastrointestinales. Recordar que se dan a temprana edad, con antecedentes familiares en general, pueden tener manifestaciones de autoinmunidad y también autoanticuerpos. Por ejemplo, el síndrome principal de diagnóstico diferencial es la enfermedad de Behçet. La enfermedad de Behçet en los niños, la verdad es que es rara, se puede ver quizás en adultos jóvenes o hacia la adolescencia, pero es raro cuando nosotros vemos Behçet en pacientes pequeños. Cuando nosotros vemos pacientes con úlceras recurrentes, con cuadros con poliartritis, cuadros gastrointestinales severos, uno debería pensar, por ejemplo, en la aproinsuficiencia, es uno de los diagnósticos principales con la enfermedad de Behçet. Hay ciertas diferencias, la enfermedad de Behçet da más por una uveitis posterior y panuveitis, la aproinsuficiencia puede dar una uveitis anterior, igualmente no es la afectación ocular lo principal, sí son las úlceras orales que pueden dejar cicatriz. Dentro de los diagnósticos diferenciales, ya les dije, hay principales con la enfermedad de Behçet, también a temprana edad en niños podemos encontrar los PIFAPA, y también enfermedades autoinmunes que ahora vamos a detallar. Este es un artículo que incluyeron 16 pacientes de 7 familias con diagnóstico de haploinsuficiencia, tenían la primera manifestación, eran menores de 10 años, y como vemos el rango es de primeras semanas de vida hasta los 29 años, pueden tener la primera manifestación, y vemos que el fenotipo clínico varía grandemente. Tiene una clínica heterogénea con síntomas que son variables. En general, lo que se asocia principalmente en estos pacientes son las úlceras orales y genitales, algunas pueden curar con cicatrices dolorosas, recurrentes de una semana, también pueden tener síntomas gastrointestinales o síntomas cutáneos, y también compromiso musculoesquelético y fiebre recurrente. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos también compromisos gastrointestinales, desde dolor abdominal aislado hasta inflamación intestinal con perforación intestinal. 7 de 9 pacientes que tuvieron afectación musculoesquelética tenían poliartritis, y fue una de las manifestaciones iniciales. También pueden tener afectaciones cutáneas como foliculitis, acné y excesos dérmicos, la fiebre recurrente como dijimos, y este espectro siempre variable entre la autoinflamación y la autoinmunidad, porque tienen autoanticuerpos como FAM pueden tener, y también incluso anti-DNA. Esto quería mostrarles porque, como ven en la tabla, que es como un resumen de estos pacientes, ellos tenían un diagnóstico previo de artritis idiopática juvenil, como nuestra paciente, o de enfermedad de Behçet, también de artritis reumatoidea en adultos, ¿sí? Y antecedentes también algunos pacientes de vasculitis, de lupus, ¿sí? Pero siempre la enfermedad de Behçet y la artritis reumatoidea o IJ son las principales. El tratamiento, estos pacientes muchas veces son tratados con colchicinas por las úlceras, porque es la primera línea en la enfermedad de Behçet. Sin embargo, se observa que muchos no responden a la colchicina, y sí responden a tratamientos conjuntos de colchicina con corticoides o con inmunosupresores. O sea, estos pacientes requieren de corticoides, tienen buena respuesta a los corticoides, pero requieren siempre un inmunosupresor. Y en general, como vimos por la patogenia, tienen indicación de terapia biológica, entre ellas el anti-TNF, la mayoría de los pacientes recibió anti-TNF, otros anti-interleuquinas
interleuquina 1 y en menor cantidad interleuquina 6. Hay reportes con rituximab, hay reportes con tofacitinib, que son muy pocos, ¿sí? Y un solo paciente o muy pocos pacientes, creo que son 1 o 2, recibieron trasplante. Los datos sugieren que hay una falta, bueno, de compresión de los mecanismos patológicos, hay varios estudios genéticos, y hay también polimorfismos que se pueden encontrar en enfermedades autoinmunes como lupus. Ninguno de los pacientes desarrolló linfoma o malignidad, sin embargo la proteína A20 es un gen supresor de tumores, por lo tanto cuando disminuye su función, puede desarrollar linfomas de células B y Hodgkin o antecedentes familiares de cáncer. Un solo paciente murió más que nada por compromiso intestinal grave. Y hay pacientes descriptos con ALPS, que son síndromes linfoproliferativos importantes, pueden presentar fiebre recurrente y mucha linfoproliferación, hepatoesplenomegalia o adenopatías importantes. Bueno, entonces tanto las úlceras orales, genitales o gastrointestinales recurrentes, con el inicio temprano es una característica distintiva, o nos va a ayudar a por lo menos reconocer o plantearla como diagnóstico diferencial en estos pacientes. Como vimos, la frecuencia de otras manifestaciones van variando de un trabajo a otro, y siempre los tratamientos deberían estar dirigidos a las manifestaciones más graves o a los anticitoquinas, ¿no? Y acá, bueno, volvemos a hablar las características diferenciales entre lo que es la enfermedad de Behçet y la haploinsuficiencia. Ya vimos similitudes, que son las úlceras recurrentes, el compromiso musculoesquelético, cutáneo y abdominal, y las diferencias principales, que es lo que nos tenemos que llevar hoy, es que aparecen más que nada en sexo femenino, y se dan los primeros síntomas en la primera infancia, ¿sí? Son pacientes que comienzan desde temprano, incluso pueden tener años de evolución, y incluso llegan a la vida adulta refiriendo que desde chico tienen úlceras orales o cuadros abdominales, pueden pasar quizás algún tiempo, meses, sin síntomas, y reaparecer nuevamente con cuadros igual, o fiebre recurrente, síntomas orales, dolores abdominal, compromisos cutáneos. La fiebre recurrente es importante. El HLA-B51 se ha encontrado en algunos pacientes, aunque no es muy común, y se puede asociar, bueno, a anticuerpos, como dijimos. Bueno, ya voy cerrando. Este es un estudio que comparó los pacientes que ellos encontraron con A20 contra 520 pacientes con enfermedad de Behçet. Y son 54 pacientes para haploinsuficiencia 20. Y es más o menos lo que estamos hablando, ¿sí? Una edad de inicio temprano, menores de 16 años, el antecedente familiar, encontrar varios familiares con misma sintomatología o con enfermedades autoinmunes que son refractarias o que no tienen las características típicas de esa enfermedad, fiebres recurrentes, úlceras orales, el compromiso ocular es menor en la haploinsuficiencia versus enfermedad de Behçet, también compromisos gastrointestinales, también se ve más en la haploinsuficiencia. Recordar que pueden tener enfermedades autoinmunes, ya sea asociadas o autoanticuerpos que estén vinculados, como el FAM positivo, y se usa mucho la colchicina, pero no responden lo suficiente, requieren sí inmunosupresor para su manejo de forma prolongada y corticoides también altas dosis, y no cumplen siempre los criterios para Behçet. Y este es el último paciente, que en realidad no es muy similar al nuestro, pero sí tiene una lesión parecida. Es un paciente más que nada similar porque tuvo un retraso psicomotor. Como verán, esto no lo encontramos dentro de la haploinsuficiencia, sino se encuentran a veces en algunas de lesiones relacionadas a la misma. Tiene un retraso psicomotor y también de crecimiento, con fiebre, hizo una dermatosis neutrofílica y úlceras orales y genitales. Y ellos le hacen un microarray, y es más grande la lesión que presenta este paciente, y también encuentran el TNFA-IP3, que causan la haploinsuficiencia, y se deberían considerar en estos pacientes realizar lo que es un array en pacientes con síndromes y un fenotipo autoinflamatorio. Esto es parecido, es como un cuadro comparativo. Vuelvo a rescatar que estos pacientes tienen un diagnóstico inicial,
pues esta enfermedad no se conocía antiguamente, entonces estaban categorizados como enfermedad de Behçet, o como AIJ o lupus, principalmente. Solamente uno es este que muestro abajo, con retraso psicomotor parecido a nuestros pacientes. Todos tenían úlceras genitales, úlceras orales o genitales y compromiso gastrointestinal. Vemos que muchos tenían poliartritis, algunos con compromiso ocular, y como verán, una gran población tenía autoanticuerpos positivos, que esos quizás eran confundidores y habían sido clasificados con otra enfermedad por la presencia de estos autoanticuerpos. Entonces, ya cerrando, ¿cuándo sospechar una haploinsuficiencia? Considerarla en paciente con un fenotipo que imita la enfermedad de Behçet, los que presentan inflamación de mucosa, con inicio temprano de enfermedad y una historia familiar positiva. En las formas monogénicas descriptas, también de enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano, también en los pacientes con una enfermedad de aparición temprana, hereditaria, dominante, con un amplio espectro de características que pueden ir desde lo autoinflamatorio y autoinmune. Recordar la presentación clínica puede parecerse una enfermedad de Behçet, a una IJ como a nuestra paciente, a una enfermedad inflamatoria intestinal o un síndrome de fiebre periódica, y puede asociarse con úlceras mucosas recurrentes, con autoanticuerpos, y en general tiene un curso muy refractario al tratamiento estándar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Marce, espectacular la presentación, súper completa, pero bueno, tenemos, justo estaba Daniela Vidal, que tenía un paciente que parece similar, o quería no sé si le podemos dar, Roberto, pie a Daniela para que hable. Daniela Vidal. Hola, Dani. Sí, que habilita el micrófono. Dale, Hola, Daniela, ¿cómo les habilita va? el micrófono. Yo solamente era aportar que me recordó mi paciente, porque hice el camino inverso en realidad. Mi paciente tenía 12 meses, desde los 4 meses tenía fiebre recurrente, con un intervalo cada 30 días, hace aproximadamente entre 5 y 7 días de fiebre, y lo que llamó la atención la última vez que a mí me motivó a ingresarlo al Pampa, fue que presentó, además de las úlceras orales, que ya venía presentando úlceras genitales y gastrointestinales, bien perineales. Tengo fotos del paciente y realmente te choquean porque es un bebé, tiene 12 meses apenas. Pensé en la haploinsuficiencia y debo confesar que la conocía, la haploinsuficiencia a raíz de este paciente, porque me pareció que era demasiado pequeño para un Behçet, me pareció que no tenía nada, además lo ocular, que suele ser lo típico en los niños con Behçet. Por eso pensé en la haploinsuficiencia. Lo ingresé al Pampa, lo aceptaron al paciente, se hizo la secuenciación y lo que me dio no fue para haploinsuficiencia, pero sí fue varias mutaciones asociadas a Behçet. Entonces yo terminé haciendo el camino inverso que hizo Marce. Me paso, para resumirle el caso, en un bebé pequeño de 12 meses que solamente tenía recurrencia de la fiebre, hasta genitales, orales y gastrointestinales, nada más. ¿Y qué mutaciones tenía? ¿En qué locaciones te acordás más o menos? O sea, no era gen. No me las acuerdo, no. Eran mutaciones no asociadas. Las acuerdo, pero no eran patogénicas, digamos. Eran mutaciones asociadas a Behçet. Los antecedentes familiares eran de un apellido italiano, de la cuenca bien del Mediterráneo, por eso también llamó la atención y pensé en un autoinflamatorio. No era. Claro, después están estos, el Behçet es una enfermedad que es poligénica, de hecho hay varios estudios, ¿no? De estos estudios grandes buscando cuáles son los genes, ¿viste? Seguramente es un Behçet temprano, pero es rarísimo, ¿no? Y a veces cuando uno tiene sospecha de esta enfermedad, uno siempre lo que hace es un genotipo, ¿sí? Una secuenciación y buscas mutaciones. Pero a veces eso no te detecta de lesiones. Entonces a veces lo que puedes hacer es un microarray y ahí sí ves de lesiones. Porque lo que decíamos que este paciente quizás no lo ingresamos al Pampa, en realidad viste que en realidad el microarray surgió por su retraso mental. Neuromadurativo asociado a disregulación inmune, como que sumaba muchas categorías y tienen criterio estos pacientes de hacer un microarray.
porque son patologías sindrómicas que no encajan dentro de un síndrome determinado. Entonces ahí nosotros lo encontramos, ¿sí? Pero si hubiéramos hecho capaz el Pampa, lo que nos explicaban es que no íbamos a encontrar, no siempre encontrás la de lesión, entonces por esa diferencia entre lo que es una mutación, esta de lesión. Entonces en el microarray quizás si digo yo cambiar esta está técnica. Buenísimo No, y para hacerle, ahora ya lo aprendí para hacerle el microarray. Lo que pasa es que en mayo me dieron los resultados del Pampa, viste que cerró y nos empezaron a informar entre abril y mayo. Lo que pasa es que con lo de la pandemia los traté de contactar a los padres para darle las noticias y no tuve respuesta, así que bueno, seguiré viendo si los puedo contactar para hacerle el microarray seguro. Nosotros nos perdimos bastante de los 10 años primeros de esta paciente, porque como murieron los padres y estaba a cargo de los tíos requerían algo. Pero bueno, no teníamos todos los datos iniciales. Igual después terminó haciendo todo florido el cuadro. Marce, yo te pregunto, ¿vos crees que el tratamiento temprano que uno hace ahora, en el caso de la artritis, ¿no?, le hubiera modificado la evolución que tiene tan limitante, tan discapacitante? Sí, en mi paciente sí, mi paciente tiene mucha secuela y mucho compromiso, entonces articular. Yo creo que el tratamiento más dirigido desde el principio hubiera por lo menos dilatado o retrasado. La verdad es que por lo que uno lee en la literatura son pacientes muy refractarios y no tienen todavía un tratamiento que uno diga, bueno, están totalmente en remisión estos pacientes. Uno lo que ve en la literatura es que pasan de un biológico a otro, no utilizan a veces un solo biológico, o sea, son bastante refractarios al tratamiento. Pero yo creo que sí, o incluso el etanercept, si lo hubieran utilizado en forma adecuada, su calidad de vida y su afectación articular sin duda hubiera mejorado. No sé si hubiera desarrollado el compromiso pulmonar. Otra pregunta que hay para vos es si, digamos, dado que tenía el FAM positivo, se buscó signos, sintomatología vinculada al lupus. Sí, como tenía un antecedente paterno también de lupus que murió, nosotros cuando venía con fiebre y con estas aftas, este compromiso mucoso y la poliartritis, la verdad es que sí, siempre nosotros hemos pedido el FAN, Elena siempre fue todo negativo, anti-DNA fue negativo en ella y nunca tuvo consumo de complementos. Todo lo que es poblaciones linfocitarias también siempre fueron normales. Bueno, Graciela lo que pide si querés comentar los casos con compromiso pulmonar. Sí, tenemos también otra paciente con compromiso con una neumonía intersticial linfocitaria que tiene un Sjögren, que también fue a través de la biopsia de pulmón, y después, bueno, mi paciente que tiene una IJ sistémica, que tiene una proteinosis alveolar, que también, única manifestación era una leve tos, en biológico, en interleuquina 1, desarrolla esta enfermedad. Este compromiso pulmonar que es muy severo. Esta paciente también rotó otro interleuquina 6, tocilizumab, y realiza 2 AM con mayor compromiso pulmonar, y ahora actualmente la tenemos activa con rash de Still y con el compromiso pulmonar, que creo que es lo que está marcando su pronóstico. Han reportado chicos que se mueren por este compromiso pulmonar importante. La nena tiene una enfermedad autoinflamatoria clara, es una IJ sistémica con compromiso pulmonar, pero lo que marca es la inflamación que tiene. Ahora estamos pidiendo a ver si empezamos con emapalumab, que es un antiinterferón, que creemos que es parte de la vía patogénica principal que está desarrollando la paciente, por los 2 AM que presentó y el compromiso pulmonar. ¿Y esta paciente, perdón, no tienen hecho el genético, sí, o lo tenés confirmado? Y tiene hecho un estudio genético, nosotros hemos descartado proteinosis alveolar familiar, idiopática, también mutaciones relacionadas a déficit del surfactante, que son todas negativas, todas negativas. La paciente que vos comentaste,
tiene, digamos, que es una pregunta acá del auditorio, el tratamiento actual que recibe para el compromiso pulmonar y cómo está evolucionando. La paciente ahora está con corticoides y bueno, nos agarró la pandemia, así que le habíamos pedido una antiinterleuquina 1 que todavía no lo estamos consiguiendo. La realidad que tenemos es, creo que es la parte social de ella. Tenemos recién este año, tuvo la tutoría legal, entonces la verdad es que estamos muy frenados con esta paciente. Uno a veces estudia mucho lo que es la vía patogénica y sabés quizás cómo tratarlos, pero no los conseguís. ¿Y tiene síntomas pulmonares o...? No, respiratorios no, la tomografía la hemos repetido a los 6 meses y está estable, y está con corticoides altas dosis. Está con corticoides altas dosis, y cada vez que hacemos descenso de esteroides, presenta nuevamente inflamación, reactantes de fase aguda, anemia, algún escape febril, úlceras, y todo su compromiso musculoesquelético. Ok, otra pregunta, si la hermana que tiene esta paciente es una nena, ¿sí? Si es sana. Sí, o sea, tiene un desarrollo neuromadurativo acorde a la edad, tiene un desarrollo pondoestatural normal, y no se ha estudiado genéticamente. Lo que tiene es asma, tiene crisis asmáticas severas y que requieren múltiple internación. En realidad nunca lo habíamos relacionado con la paciente, pero bueno, hay un artículo, uno de los últimos, que ellos lo que hablaban es que la proteína A20, cuando da compromiso a nivel pulmonar, lo que puede generar más que nada a nivel de eosinófilos, y puede dar más que nada asma y fibrosis quística. Pero el asma estaría vinculada, quizás si uno quiere relacionar con la paciente, pero no tiene otros síntomas ella. Un asma severo nada más. Ok. Patricia, ¿vos tenés para comentar algo de adultos? No, en realidad me ganó Marcela, porque yo iba a hacer algunos comentarios sobre el mismo artículo que había contado muy bien ella. En esos 16 pacientes, lo interesante es que la mayoría de esos pacientes el diagnóstico se hizo en edad adulta, ¿no? Cosa que es interesante recalcar, porque obviamente hay muchos reumatólogos acá de adultos, y por ahí, siendo esta paciente una paciente niña, o de inicio muy niño, digamos, hay que tener en cuenta, o quiero destacar que muchos de estos pacientes el diagnóstico se llega tardísimo en edades adultas. Si ves la lista de las edades en el artículo que puso Marce ahí, yo lo tengo por acá, a la edad que le hicieron el diagnóstico eran 25, 26 años, había uno de 51 años, bueno, 29, y había una minoría de chicos, de niños a los cuales le habían hecho el diagnóstico, dentro de estos 16 años. Ahora, en esta serie, Marce, no hay pacientes con manifestaciones pulmonares. Para mí es algo nuevo, o sea, es como que están apareciendo... Hay descrito 2 pacientes, de todas las familias que han revisado, claro, que hemos revisado. Tampoco son muchos pacientes en el mundo, y tampoco tienen mucho seguimiento, porque tenemos 4 años desde que se descubre esta enfermedad. Pero sí hay 2, uno que dice enfermedad intersticial, que no desarrolla, claro, más y no cuenta nada más, y otro que lo vincula con asma. Está bien. Y lo interesante que también destacan los autores de este mismo artículo es que ellos proponen, yo no entiendo bien si lo lograron hacer o proponen, de hacer alguna tipificación citoquímica en los pacientes, ver cuál es la actividad citoquímica preponderante, si es más TNF o si es más interleuquina 1, y eso por ahí va a permitir, tal vez, en el futuro poder elegir mejor los tratamientos. Porque, bueno, digamos, también es importante aclarar que el NF-kappa beta es un factor de transcripción, en el cual llegan varias vías celulares, ¿no? Eso también habla de la heterogeneidad de la respuesta, ¿no? No solamente las distintas mutaciones, sino que también, digamos, todas las células tienen NF-kappa y la usan en mayor o menor medida, y depende también qué estirpe celulares tiene afectada esta vía,
tal vez tengas manifestaciones diferentes, por eso lo heterogéneo de estos casos, ¿no? Que lo hace interesante y difícil de diagnosticar. Sí. No sé, ¿hay más preguntas o hay comentarios? ¿Hay alguien que no El último no vino por el nombre? comentario, que no sé si Sí. será, no sé de quién es, si será de Graciela, pero lo que dice es: Patricio, no tengo voz, los reumatólogos estamos muy acostumbrados a buscar criterios para definir enfermedad, y yo pienso que lo que hay que pensar más es en mecanismos patológicos. Bueno, está bien, eso es un poco, creo que es un poco lo que dicen también los autores, de empezar a buscar, digamos, cuál es la respuesta citoquímica más alterada, y eso por ahí permite buscar tratamientos más dirigidos. Yo no sé si Graciela quiere opinar algo, si podemos traerla para que diga algo, para que opine, porque sé que a Graciela le gusta. No sé, Pero bueno, Carlos no sé. Perandones. El doctor Carlos Perandones también lo tenemos, nuestros mentores. Nuestros mentores, no me salía la palabra, nuestros mentores del grupo. Está bien, bueno, o sea, se ve que hemos cubierto, o por lo menos Marcela ha cubierto todos los aspectos, y bueno, no sé si vamos finalizando, ya son las 8 de la noche, y bueno, quería agradecerle a todos por haberse conectado, y la verdad que fue un éxito. No sé bien cuántos fuimos, pero creo que fuimos muchos. 111. Bueno, un montón. Bueno, muchas gracias a todos. Un agradecimiento muy especial a Marcela, que la verdad que muy buena la presentación, muy buen trabajo, y bueno, nada, creo que nos podemos ir desconectando, gracias a César y a los chicos, a los coordinadores de los GESAR. Y bueno, mando saludos a todos, y bueno, muchas gracias, espero vernos pronto. Suerte, gracias. Gracias. Gracias, Roberto. No, Gracias, nada. Roberto, sí, perdón, no lo nombré a Roberto, gracias, Roberto. Perdóname, Roberto. No hay Gracias, problema. Roberto. Un abrazo Gracias, grande. chicos. Muy Chao, bien, chao. Gracias. Lindo. Gracias. Nos vemos mañana con el grupo de pediatría. Buenísimo. Un abrazo. Buenísimo. Gracias, Gracias. Marcel.